Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El planteamiento de la proforma presupuestaria 2019 que el Ministerio de Economía envió a la Asamblea el pasado 31 de octubre genera múltiples reacciones. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, buenas noches. Dos analistas económicos coinciden en que se mantiene el esquema del gobierno anterior y que varias cifras aún deben ser transparentadas. Aquí empezamos. La proforma presupuestaria 2019 que está ya en manos del legislativo no refleja mayores cambios en el manejo de la economía, dice el analista Alberto Acosta Burneo. Esta proforma le podemos calificar como que siga la fiesta. Es una proforma que trae un presupuesto total de 36.000 millones de dólares. En 2018 el presupuesto fue de 35.000 millones de dólares. Y es que si bien asegura se hacen esfuerzos para recortar gastos por un lado, por otro hay millonarias cuentas que saldar. Aparece la obligación con la seguridad social, 1.200 millones de dólares. Obligación por la ley de la Amazonía, otros 300 millones de dólares. Todas estas son obligaciones que debe cumplir, pero el problema es que el Estado todavía está viviendo más allá de sus capacidades. A 8.000 millones de dólares aproximadamente asciende la necesidad de financiamiento para 2019, mismo monto que en 2018. Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, hay varias cifras que aún deben ser explicadas. ¿Es creíble ese déficit fiscal de 3.600 millones que está planteando el gobierno hoy día? Inclusive es creíble el déficit fiscal de 4.400 que está planteando el gobierno para el año 2018. Pero no son las únicas preguntas. ¿Cómo así 113.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto nominal, cuando hasta hace 2 semanas el gobierno planteaba que el Producto Interno Bruto del año 2018 iba a ser 104.000 millones de dólares? ¿Qué pasó en estas 2 semanas que ha cambiado la cifra nominal? Entonces el gobierno cumple con sus metas, inflando artificialmente el tamaño de la economía. Entonces todo se ve más pequeño. Transparentar cifras para entender el escenario económico es el primer paso que debería dar el gobierno con miras al 2019, coinciden ambos analistas. Solo así se podrá empezar a llenar la mesa que desde ahí se insiste no se dejó servida. Carlos Acoto, 24 horas. Y aunque la proforma presupuestaria llegó la semana pasada a la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa todavía no se reúne para calificar el documento y enviarlo a una comisión para su análisis. Hay preocupaciones y dudas frente a las cifras. De austeridad no tiene nada la proforma 2019, así dice este asambleísta. Se pretende camuflar el incremento del gasto corriente. No ha habido, en definitiva, ninguna disminución del gasto corriente. La austeridad fiscal ha quedado para el cuento. No existe ningún esfuerzo por reducir el aparato del Estado. Esto es puro discurso. La proforma de más de 31.000 millones de dólares tendría números rojos en el tema de sueldos y salarios. Tenemos una caída en 70 millones de dólares de sueldos y salarios en el sector público, lo cual es muy preocupante, y lo que queremos saber es qué piensa hacer el gobierno para poder recibir esta masa laboral. También se establecen 1.000 millones de dólares en concesiones, tema que dicen debe ser explicado. ¿Qué es lo que se va a concesionar? Nosotros creemos que si están siendo rentables esas empresas, si han demostrado, por lo tanto, que tienen una buena administración, concesionar es un absurdo. Las concesiones no siempre, digamos, en algunos casos pueden ser útiles, en otros casos no. Nosotros tenemos información de que vía de concesiones sería un gran beneficio para el sector privado, y esto siempre hay que mirarlo con pinzas. La proforma contempla la devolución del 40% de las pensiones jubilares, pero en ese sector también hay dudas. Nos encontramos que está disminuido en un 100% el valor del 40%, unos 1.200 millones, cuando el 10 le está planteando 2.400. La proforma podría ser analizada por la Comisión de Régimen Económico, que tiene 10 días para elaborar un informe, y este deberá pasar al Pleno de la Asamblea para su aprobación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea pide al gobierno que defina el impacto que tendrá la reducción de su plan de inversiones en la proforma. Hasta junio solo se había ejecutado el 23% de lo presupuestado, mientras que viviendas solo se ha gastado un 11% de lo establecido. Se presentó ya la proforma presupuestaria del 2019, pero ¿qué ha pasado con lo presupuestado en el 2018? ¿Cuánto ha ejecutado el gobierno y sobre todo en qué?
Hasta junio el gobierno solo había ejecutado el 23% de lo establecido en su presupuesto, referente al Plan Nacional de Inversiones. El gasto en inversión más bajo de los últimos 11 años, si lo vemos en relación al PIB. Lo que sucede en vivienda sorprende, pues pese a ser un ofrecimiento de campaña, según un informe de la Comisión de lo Económico de la Asamblea, solo se ha gastado el 11% de lo presupuestado, es decir, 73 millones de dólares. A la misma fecha, el año pasado se había ejecutado 335 millones. A los asambleístas de la comisión también les quedó la duda sobre qué pasa entonces con el Plan Casa para Todos, pues se ha ejecutado únicamente el 11% de los 2.8 millones de dólares establecidos en transferencias para el 2018, desde el Ministerio de Finanzas. Se requieren no menos de 5.000 millones de dólares para completar las casas ofrecidas. Es difícil conocer cuántas casas se han construido hasta el momento, pues el informe no lo detalla. Pero sí se habla de una ejecución de solo un 1.6% de lo presupuestado en turismo, de una reducción en el programa de prevención de violencia de género que pasó de 8 millones a solo 1.59 millones. Dice el informe que hay información incompleta sobre lo asignado al plan Toda una Vida y se piden las modificaciones en los subsidios en desarrollo social como el bono de la vivienda. Si vemos un recorte bastante agresivo en la inversión, quiere decir que también no se van a cumplir muchas de las expectativas o muchas de las ofertas de campaña. Estamos prácticamente finalizando el año, se entendería que todos los programas y proyectos deberían estar concluidos, sin embargo algunos tienen un nivel de ejecución muy bajo. Pero pese a la reducción en inversión pública, detalla el informe que hay 1.272 servidores públicos más que en diciembre del 2017 y 24.768 más si lo comparamos con diciembre del 2016. Finalmente, la Comisión de Régimen Económico le pide a las Semplades que presente un informe donde se detalle los avances, pero también los retrocesos del Plan Nacional de Desarrollo. Además, donde se refleje cuál es el impacto que ha tenido ya la reducción de la inversión pública. Dayana Monroy, 24 horas. Una auditoría contratada por la Contraloría General del Estado reveló que entre 2012 y 2015 la aerolínea TAME sufrió millonarias pérdidas. Además, se determina que documentos legales y contables que fueron solicitados jamás se entregaron, por lo que las pérdidas de TAME podrían ser mayores. Las cifras corresponden al hallazgo de una auditoría independiente contratada por la Contraloría General del Estado. Entre 2012 y 2015, la aerolínea estatal trabajó con cifras en rojo. En 2014, por ejemplo, hubo pérdidas por 104 millones de dólares y en 2015 por 144 millones de dólares, superando así el 100% del capital de la empresa. El examen apunta. Estas condiciones indican la existencia de una incertidumbre material que puede originar una duda significativa sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. El examen determina además que la compañía no facilitó toda la información administrativa y contable requerida por la auditoría, por lo que incluso las pérdidas podrían ser mayores. Dentro de la información que no se entregó constan cuentas corrientes en instituciones financieras y gastos con tarjeta de crédito. Y además información de tipo jurídica como demandas, acciones de embargo, cuantías y demás. Ni siquiera, según apunta la auditoría, se proporcionaron documentos que sustenten cerca de 3 millones de dólares que exceden a los gastos en personal, presentados según roles de pago entre 2012 y 2015. Adicional, se señala que los funcionarios de TAME no gestionaron el pago de cuentas por cobrar, algunas de ellas, por ejemplo, al Servicio de Protección Presidencial, por 584.000 dólares. Pese a esto, se determina la inexistencia de llamados de atención o sanciones a funcionarios de por medio. Carlos Acoto, 24 horas. El próximo miércoles 7 de noviembre se conocerá si el expresidente Rafael Correa y otros 3 procesados son llamados a juicio por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda. A 2 días de que se conozca la resolución en el caso que investiga el secuestro al exasambleísta Fernando Balda en Bogotá, Colombia, las partes procesales se encuentran expectantes por conocer si el expresidente Rafael Correa será llamado o no a juicio. Tras presentar 201 documentos que sustentarían una presunta asociación ilícita para cometer el delito, la acusación particular está confiada en un solo desenlace. Si es que hay justicia, si es que no han metido mano y la juez hace lo que tiene que hacer conforme a lo que sucedió en la audiencia, tiene que llamar a juicio a Rafael Correa, Pablo Romero, Chicaiza y a Falcón. Aspiraríamos nosotros a que la jueza Camacho resuelva el sobreseimiento definitivo del expresidente Rafael Correa. Para el defensor de los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón, en el procedimiento se deberá tomar en cuenta la cooperación eficaz. Lo que necesita es que rápidamente se cristalice esa cooperación y poderse retirar bajo esas circunstancias. ¿Esa cooperación significa
significa reducción de la pena? Totalmente. Respecto a la difusión roja en contra del exmandatario por incumplimiento de medidas cautelares, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, aún no notifica una resolución. Para el abogado de Fernando Balda, la demora es preocupante. Conocemos que hay 11 abogados de Rafael Correa acudiendo constantemente al Interpol en Lyon, Francia. ¿Para qué? Para poner las trabas. Aún no logran que no se dicte la difusión roja, pero sí han logrado detenerla y nos siguen dando largas. Por lo que señala una indefensión del Estado. Ni un solo funcionario del Ecuador, de este gobierno, ha hecho ninguna diligencia para sustentar su pedido. Es decir, que estamos a merced del poder económico en Europa y el Ecuador, bien, gracias. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Asambleístas critican a la presidenta del Legislativo por dilatar el tratamiento de los informes en contra de dos parlamentarias, una acusada por supuesto cobro de diezmos y gestión de cargos públicos y la otra por injerencia en la justicia. Han pasado 3 semanas y eso determina cuál es la voluntad que tiene la presidenta de la Asamblea de tratar el tema. Así cuestionan que los informes de Norma Vallejo y Sofía Espín aún no se conocen en el Pleno de la Asamblea. Algunos creen que es por falta de votos. Posiblemente la inconformidad que existe en Alianza País en el ala morenista, porque parecería de que ahí es en donde les están faltando los votos. Cuando se trataría el caso de la señora Espín y el caso de la señora Vallejo, de representantes de bloques, un bloque que no esté de acuerdo exige que todos el resto sí lo estén. Entonces, esas son la inviabilidad que habría. Mientras tanto, critican que la presidenta del Legislativo no ponga una fecha para el debate. Tenemos que conocerlo ya. ¿Qué está esperando? Que a lo mejor llegue Navidad para conocer esos informes. Es una responsabilidad política de la presidenta de la Asamblea Nacional. Ella tiene la obligación de poner en el Pleno. Creo que es una demanda de los ecuatorianos y ecuatorianas que existe el tratamiento urgente de esto. El bloque de Creo pedirá este martes una sesión con cabezas para solicitarle que el Pleno conozca los informes de manera urgente, especialmente el de Espín, que incluso investiga la Fiscalía General. Este lunes, Yadira Cadena rindió versión sobre su visita a Falcón. Para aportar todas las pruebas que yo tengo y que pueden servir de material. Aún no llega al legislativo el pedido para levantar la inmunidad parlamentaria a Espín después de que la Fiscalía solicite a la Corte fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias, el hospital del IES de Ceibos en Guayaquil presenta irregularidades. La construcción no contó con los permisos legales previos para el inicio de esta millonaria obra. Fue en 2011 que la idea de un mega hospital del IES en el norte de Guayaquil fue anunciada por el entonces presidente del IES, Fernando Cordero. Un año después vino la primera piedra, pero 4 años pasaron y la obra quedó en nada. Para el 2015, Richard Espinosa estaba a la cabeza del IES. Tomó el mando de la oferta presidencial incumplida. Con una inversión de más de $200 millones, el consorcio chino-español NGH, conformado por la empresa Sinohydro y Puentes, finalizó los trabajos 1 año y medio después. Pero el retraso inicial no fue el único problema de esta casa de salud. Un informe de Contraloría determinó que hay otro tipo de irregularidades, como por ejemplo, sobreprecio y falta de documentación. Las autoridades del Seguro Social no obtuvieron a tiempo los permisos para iniciar la construcción del hospital. Ante la falta, la Comisaría Quinta Municipal de Construcciones de Guayaquil sancionó con $21.228 al seguro. Actualmente, esa penalización está en fase de impugnación. Las planillas pagadas por obras y equipamientos son superiores a las autorizadas en el contrato original. Ni la fiscalizadora ni las autoridades del seguro objetaron los pagos extra. Estos pagos adicionales costaron a los afiliados $27.8 millones. El hospital del IES Los Ceibos fue inaugurado en marzo del 2017 y es a la fecha la casa de salud más grande que tiene el país. Fue construido en 76.000 metros cuadrados. Tiene 6 torres de 8 pisos cada una y aquí funcionan 105 consultorios médicos. El ente de control detalla que el contrato para la construcción y equipamiento del Hospital Los Ceibos se suscribió sin contar previamente con la certificación presupuestaria. Según la Contraloría, esta operación ocasionó que el IES asuma obligaciones sin garantizar la existencia presente y futura de los recursos para cumplir con las obligaciones. Joana Ramos, 24 horas. Veedurías ciudadanas critican el proceso para la elección de consejeros del Consejo de Participación Definitivo, pues por su bajo número podría parecer más una designación que una elección.
Sin embargo, hasta este viernes se podrá impugnar y el número final podría eventualmente crecer. Son apenas 28 postulantes calificados de los 198 que se presentaron para convertirse en candidatos a consejeros de participación definitivos, de los cuales se deben elegir 14, 7 titulares y 7 suplentes con un mecanismo específico para su elección a través de las urnas. Tendremos que escoger entre 3 listas, una lista de hombres, una lista de mujeres y una lista de representantes de las nacionalidades indígenas y afroecuatorianas, así como de los migrantes en el exterior. Con el número actual de precandidatos, prácticamente se trataría de una designación. Porque, por ejemplo, en la tercera lista de representantes de nacionalidades indígenas y del exterior, únicamente existen 2 postulantes. Considerando que uno tiene que ser principal y suplente, dentro de esa lista no se atravesaría un proceso de elección. En el caso de la lista de mujeres, hay un total de 8 postulantes, 6 de ellas integrarían el consejo. Sin embargo, esta consejera nacional electoral aspira a que el número de los 28 precandidatos se incremente luego de que varios de los que quedaron fuera impugnen y completen la documentación requerida. La lista de candidatos aprobadas no va a ser mayor de 50 personas, según lo que se ha visto ya de las carpetas y el análisis técnico de la comisión. Es el caso de este general en servicio pasivo, por ejemplo, quien no fue calificado por estar afiliado a una organización política, algo que, según afirma, nunca ha ocurrido. Durante mi carrera militar, por supuesto, nunca fui yo parte de ningún movimiento y cuando salí de ella, tampoco. Lo cierto es que actualmente solo son 28 los precandidatos, de los cuales vía impugnación ciudadana ese número podría reducirse, pero paralelamente quienes quedaron fuera luego de impugnar al CNE podrían calificar. Eso se conocerá el próximo miércoles 14 de noviembre. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más de 1.400 casos relacionados con persecución política en el gobierno anterior han sido denunciados ante la Mesa de la Verdad y Justicia del Consejo de la Judicatura. La fase de audiencias públicas para determinar el patrón con el que se desarrolló las presuntas persecuciones iniciaron hoy. Fue previo al inicio de las primeras 8 audiencias públicas relacionadas con presuntos casos de persecución política y abusos de la justicia durante la década pasada, que los miembros de la Mesa por la Verdad y Justicia del Consejo de la Judicatura dieron detalles de las denuncias de los que consideran ser víctimas de persecución. Al momento se han registrado 1.435 casos, 400 de ellos de la provincia de Pichincha. La segunda provincia con mayor importancia es Loja, en donde tenemos 20 casos prácticamente ya culminados. Casos que, según la vocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, permiten observar una presunción de cómo se vulneraron derechos. Ya se puede identificar cuál es el patrón. Por ejemplo, el tema de la detención arbitraria, sin que medie la respectiva orden del juez. De los más de 1.000 casos denunciados, la mayoría están relacionados con el 30 de septiembre de 2010. Etapa, diríamos así, es la del movimiento indígena. Una tercera rubro, por decirlo así, estarían los defensores de la naturaleza y derechos humanos. Hay una responsabilidad del Estado, porque se trata de violación de derechos humanos. Y es una violación constante. Hasta mediados de diciembre, el Consejo de la Judicatura espera entregar un informe con el análisis de los acontecimientos relacionados con persecución política, mismo que será entregado a las instituciones del Estado correspondientes para que tomen medidas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El 21% de los ciudadanos venezolanos que ingresan al Ecuador son niños. Para protegerlos, autoridades de la Cancillería y del Ministerio de Inclusión Económica y Social firmaron un protocolo que establece procedimientos. Uno de ellos es la no separación familiar. Con el aval de la UNICEF, las autoridades ecuatorianas firmaron el protocolo que regirá el cuidado y protección de niños venezolanos que ingresan al país. Para cuidar a los niños, niñas y adolescentes, consideran principios como la no separación de los niños de sus familias. Dirigido, orientado muy al detalle con respecto a situaciones concretas de vulnerabilidad que puede afectar a los niños, niñas y adolescentes y a las familias de estos que se encuentran en situación de movilidad humana. Hemos visto varios elementos que son importantes. Nosotros no podemos no admitir a los niños la no separación de las familias. Con esto, el gobierno asegura reafirmar su disposición de cuidar los derechos también de los ciudadanos extranjeros. A través de este protocolo, pero no solo en este protocolo, ha decidido que cada una de las decisiones de la política institucional se conjugue en clave de derechos en un momento del mundo en donde la incertidumbre,
la indiferencia y el rechazo parecen ser una decisión. Según el subsecretario de Migración, continúan ingresando alrededor de 2.000 venezolanos diariamente. 4 de cada 10 ciudadanos extranjeros que arriban al territorio ecuatoriano son venezolanos, y de este porcentaje el 21% corresponde a niños entre 0 y 17 años. La política del gobierno es la atención a todos los que llegan al territorio ecuatoriano. En los próximos días, Ecuador acogerá nuevamente la reunión regional técnica sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos, que en septiembre terminó con la firma de un tratado, el Protocolo de Quito. Este lo firmaron únicamente 11 de los 13 países presentes. Venezuela no estuvo en esta cita. Yo no sé todavía si es que vamos a invitar a Venezuela, Bolivia y República Dominicana. Probablemente se invite a algún otro país que no estuvo. En el encuentro buscarán nuevas acciones regionales para manejar la crisis migratoria. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Seguimos. La Policía Criminalística junto a la Fiscalía retiró los cuerpos de una pareja de ecuatorianos encontrados muertos en el interior de una habitación de un hotel de las calles Avenida Quito y Aguirre, centro de Guayaquil. Las personas fallecidas, quienes eran esposos pero se habían separado hace un mes, se hospedaron desde las 7 de la mañana en el mencionado hotel. 10 horas después, un empleado los encontró los cadáveres tendidos en la cama junto al arma blanca que el sujeto de 44 años habría utilizado para asesinar a la mujer de 41 años. Se trataría de otro caso de femicidio y posterior suicidio, así lo informó la Policía Nacional.